Y hemos llegado a uno de los pasajes más estremecedores de este Evangelio. Pasaje que habla acerca de la agonía del Mesías, la agonía de Jesús el Mesías. Esa es la razón por la cual el título de este sermón es La agonía del Mesías. Y vamos a leer desde el versículo 27 al 42, Marcos capítulo 14, desde el verso 27 al 42. Si ya tiene el texto, siga entonces atentamente la lectura de la palabra del Señor. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él, con mayor insistencia, decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco delante, se postró en tierra y oró que, si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. Amén. Charles Spurgeon, en uno de sus sermones más hermosos sobre este pasaje, dijo lo siguiente: que este texto es tierra santa. Y significa que al acercarnos a este pasaje, debiéramos acercarnos quitando el calzado de nuestros pies, acercarnos con temor reverente, acercarnos con mucho cuidado, porque estamos contemplando el alma de nuestro Señor. Por la palabra de Dios aquí contemplamos el alma de nuestro bendito Señor Jesucristo. Y contemplamos qué fue lo que le afligió tanto hasta sentir que la muerte ya lo aplastaba. Yo ruego al bendito Espíritu Santo que nos dé los afectos correctos, la meditación correcta, que me libre a mí de predicar esto de una manera ligera y que nos permita
mientras escuchamos su palabra, adorar al Señor y meditar. Te invito a inclinar tu rostro y demos gracias al Señor por su palabra. Buen Padre Celestial, yo no tengo, Señor, palabras ni lo necesario, Señor, para que este texto sea expuesto, Señor, con todo el rigor, con toda la precisión y con toda la profundidad que lo requiere. Señor, verdaderamente nos encontramos ahora en uno de los terrenos más sagrados, Señor, de tu palabra, porque contemplamos, Señor, a través de estos versos, tu alma, tu mente, tu corazón. Padre Santo, yo ruego al bendito Espíritu de Dios, tu Espíritu, tu Santo Espíritu que inspiró esta palabra, que sobrecoja nuestros corazones para que sea de mucho provecho y edificación. Permítenos oír con adoración reverente. Permítenos oír y meditar, Señor, de manera que podamos ser, Señor, pasados de muerte a vida por tu palabra, santificados, fortalecidos, Señor, que mediante la manifestación, Señor, de tu Espíritu, ministrando nuestros corazones, podamos tener un entendimiento mucho más profundo de la obra perfecta de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Padre, bendícenos ahora, guíanos conforme a tu santa y preciosa voluntad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Marcos nos dice que después de cantar el himno, recuerdan ustedes el sermón pasado, Jesús instituye la Pascua y mientras instituyeron la Pascua, ellos cantaron el himno pascual. Marcos nos dice que después de cantar el himno pascual, Jesús salió con sus discípulos al monte de los olivos. Eso nos dice Marcos. El monte de los olivos era el lugar frecuente donde el Señor Jesús apartaba un tiempo para estar con sus discípulos y buscar el rostro del Padre. Era el lugar de comunión, el monte de los olivos. Un lugar de comunión para Jesús con su Padre y para Jesús con sus discípulos. Sin embargo, en este monte de los olivos, allí Jesús le anuncia a sus discípulos que esa misma noche el golpe contra el pastor haría huir a las ovejas. Ahí está citando justamente la profecía de Zacarías, que si hieren al pastor con la vara, entonces las ovejas abandonarían al pastor. Sin embargo, también el Señor Jesús alienta el corazón de sus discípulos porque les dice que después de la resurrección, Él volverá a reunirse con ellos en Galilea. Pero aquí una vez más, Marcos resalta la incomprensión espiritual de los discípulos. Recuerden esto, Jesús está pronto a ir a la cruz. Ya estamos en Marcos capítulo 14. Y una vez más resalta la incomprensión espiritual de los discípulos. Y esa incomprensión espiritual de los discípulos, Marcos la sitúa en Pedro, que lleno de celo, lleno de fervor, le promete al Señor fidelidad absoluta, fidelidad hasta la muerte. Si es necesario, Pedro dice, voy a morir por ti. Pedro no sabe lo que habla. Pedro no sabe lo que dice. Pedro no es consciente de la profundidad de su propio pecado. Pedro no es consciente de la profundidad de su propia debilidad. Sin embargo, en este celo fervoroso de Pedro, Pedro dice, Señor, voy a morir por ti, Pedro, voy a dar tu vida por ti. Pero Jesús, con dolorosa claridad, le dice a Pedro que antes del amanecer, él lo negará 3 veces. Y no solamente Pedro,
sino que también todos sus discípulos huirán. Entonces lo que podemos apreciar acá inmediatamente es que Marcos utiliza el fracaso de todos los discípulos. Marcos utiliza el fracaso de todos los discípulos para encuadrar la fidelidad de Jesús. Eso es típico del Evangelio de Marcos. Aprendemos a través del contraste. Marcos resalta la incapacidad espiritual de los discípulos, resalta el fracaso de los discípulos y hace resaltar o encuadrar la fidelidad de Jesús. Entonces lo que Marcos quiere que nosotros meditemos es que donde los discípulos son incapaces, donde los discípulos son infieles, donde los discípulos son débiles, Jesús es capaz, Jesús es fiel, Jesús puede. Mira por favor tu propia Biblia. Nos dice el Señor que tomó a los discípulos más cercanos, Pedro, Juan y Santiago. Estos discípulos más cercanos fueron los que estuvieron con Jesús en el monte de la transfiguración. Y ustedes ya recuerdan que ellos querían construir ahí 3 enramadas, una para Moisés, una para Elías y otra para el Señor Jesús. Y ellos querían quedarse en ese monte de gloria. Sin embargo, acá los encontramos derrotados, débiles, adormecidos. Jesús les dice, quédense aquí y velen, versículo 34. Pero luego en el versículo 37 los halló durmiendo. Luego nuevamente en el versículo 37 se repite que no pudieron velar una hora, una sola hora. No pudieron velar. Luego el versículo 40 se nos dice que sus ojos estaban cargados de sueño. Al meditar en lo que está sucediendo con los discípulos, nosotros podríamos comprender lo siguiente, que los discípulos están experimentando lo que cualquier ser humano experimenta cuando está abrumado por el estrés, cuando está abrumado por la preocupación. Lo único que un ser humano quiere es olvidarse de los problemas y dormir. Pero donde los discípulos duermen, Jesús vela. ¿Nota el contraste? Ellos fracasan, ellos duermen. Entonces, Marcos quiere que meditemos en lo siguiente, que el fracaso no es solamente físico, no es un asunto físico, el fracaso es espiritual y el fracaso es relacional. Fracaso, fracaso, fracaso. Recuerda Marcos capítulo 3, cuando pasamos por ese capítulo, lo predicó justamente nuestro hermano Gabriel, que Jesús llamó a estos discípulos para que estuviesen con él y para que luego predicasen la palabra de Dios. Entonces Jesús pasaba tiempo con sus discípulos, pero aquí el fracaso es relacional porque ni siquiera pueden velar una hora. Jesús les dice, velen conmigo, oren conmigo, acompáñenme, pero ellos no pueden hacerlo. Su fracaso es emocional, relacional y espiritual. Ahora, donde los discípulos fracasan, Jesús permanece fiel. Y Jesús permanece fiel a pesar de su agonía emocional. Hermanos, aquí tenemos una ventana a las emociones de nuestro Señor Jesucristo. Por eso debiéramos escuchar con mucho temor y respeto. Tenemos una ventana a la agonía emocional de Jesús. Y esta agonía emocional de Jesús la deja registrada Marcos con estas palabras. Estoy profundamente angustiado. Estoy profundamente angustiado. En la palabra griega aquí, esta angustia denota un shock existencial, un shock emocional. Jesús dice que está turbado. ¿Podemos concebir esto en nuestra mente? Aquel que camina sobre las aguas del mar
aquel que tiene el control sobre la tormenta, aquel que le dice a sus discípulos, no teman, yo soy. Ahora él dice, estoy turbado, estoy conmovido, estoy abrumado. Jesús está bajo una ansiedad opresiva que no le permite ver una salida visible. Es por eso que Marcos deja registrado esta angustia con estas palabras, abrumado por la tristeza hasta la muerte. Abrumado por la tristeza hasta la muerte. No estamos hablando aquí de la cruz, pero en su alma ya comienza a experimentar el Calvario. ¿Lo va apreciando? En su alma ya comienza a experimentar el Calvario. En la cruz tenemos los sufrimientos físicos del Señor, pero aquí ya comenzamos a apreciar los sufrimientos de su alma, la angustia de su mente. Eso nos quiere decir que la fidelidad de Jesús deja en claro que obedecer al Padre implica atravesar una angustia que ni siquiera los discípulos pueden describir. Por eso, ¿qué hacemos con este texto? No hay erudito, no hay predicador, no hay teólogo que pueda describir con precisión o con profundidad necesaria lo que esto significa. Porque estamos hablando del alma del Señor Jesucristo. Lo que sí el texto nos dice es que la fidelidad de Jesús, la fidelidad a su Padre, la fidelidad al plan redentor, implica entonces una angustia indescriptible. Indescriptible. Y lo único que hace Marcos es tratar de llamar nuestra atención a lo que está sucediendo ahí de una forma narrativa y dramática. Por eso comienza a decirnos en el versículo 32, se fueron a un lugar llamado Getsemaní. Nota el contexto, ellos están orando ¿dónde? En el Monte de los Olivos. Jesús iba constantemente a orar al Monte de los Olivos, pero aquí cambia la narración Marcos, intencionalmente. Cambia la narración intencionalmente porque Jesús dice, están en el Monte de los Olivos, pero dentro del Monte de los Olivos hay un lugar que se llama Getsemaní. Un lugar que se llama Getsemaní, que en hebreo significa el lagar de las aceitunas o la prensa del olivo. El lugar donde las aceitunas son machacadas, el lugar donde las aceitunas son presionadas y aplestadas para producir aceite de oliva. Por lo tanto, lo que Marcos está diciendo acá es que este lugar para Jesús ya no es un lugar de reposo, ya no es un lugar de descanso, es un lugar de prueba y es un lugar de presión. Es un lugar de prueba y es un lugar de presión. Y en su estilo narrativo, Marcos, después de 3 años y medio, hemos seguido toda esta serie. Y recién en este pasaje, Marcos nos dice por primera vez que Jesús está angustiado. Pero ¿qué nos ha dicho Marcos de Jesús en los capítulos anteriores? Jesús tiene el control. Jesús está en calma. Cuando todos los discípulos pierden la calma, cuando todos los discípulos están desesperados, cuando todos los discípulos no saben qué hacer, Jesús siempre tiene la palabra adecuada. Nunca lo vemos desesperado, nunca lo vemos afligido, nunca lo vemos turbado, nunca lo vemos a él desesperado. Pero aquí, después de 3 años y medio, Marcos nos dice que Jesús está angustiado. ¿Qué tan grande es la angustia de Jesús? Versículo 34. Mi alma está triste hasta la muerte. Mi alma está triste hasta la muerte. Este es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios del cual habla el Salmo 16.
Es el Hijo de Dios de quien se dice, en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Este es el Hijo de Dios que conoce el gozo de Dios y la plenitud de Dios de una manera perfecta. Y sin embargo, este Hijo de Dios dice, mi alma está angustiada hasta la muerte. Hermanos queridos, la angustia de Jesús no tiene comparación con la angustia de ningún personaje en las Escrituras. La angustia de Jesús no se puede comparar con la angustia de los salmistas. La angustia de Jesús en Getsemaní no se puede comparar con la angustia que experimenta Abraham cuando Dios le pide entregar a su hijo. No son comparables. Son figuras, son tipos, son sombras, pero no son equivalentes, no son comparables. Porque Abraham es pecador. Pero nuestro Señor no peca y no puede pecar. No peca, no puede pecar. Pero Él dice que está angustiado hasta la muerte. Él está angustiado hasta la muerte. La angustia de los salmistas, la angustia de los profetas, la angustia de Abraham, ni siquiera la angustia de David, ni siquiera la angustia de David por la muerte de su hijo Absalón, como decía nuestro hermano, que fue horrible, fue terrible, porque cuando le fueron a dar la buena nueva a David, que había muerto su hijo, David lloró amargamente. Pero la angustia de ese padre que ha perdido a su hijo en un acto temerario y traicionero no se puede comparar con los sufrimientos de Cristo. Sus sufrimientos son santos, no tienen comparación. Lucas capítulo 22, versículo 44, nos da un vistazo al sufrimiento de Cristo. Recuerden ustedes que Lucas es médico, pero no voy a entrar en detalle de lo que dice Lucas, simplemente citar el texto. Lucas nos dice que cuando Jesús sufría, su sudor que caía al suelo eran como gotas de sangre. Como gotas de sangre. Es decir, no solamente hay un sufrimiento de su alma, sino que también hay un sufrimiento psicosomático. El cuerpo comienza también a experimentar el sufrimiento del alma del Señor Jesucristo. Pregúntate conmigo ahora reverentemente, ¿por qué es tan grande su agonía? ¿Por qué es tan grande la agonía del Señor? ¿Qué hemos aprendido en este Evangelio? Que Jesús, durante todo su ministerio, Él ha disfrutado de la presencia de Dios a cada instante. Él es consciente de la presencia de Dios en todo su ministerio. En cada acto de Jesús, cada predicación, cada enseñanza, cada milagro, Él ha estado consciente de la presencia de Dios. Mira tu Biblia, Juan capítulo 8, versículo 29. Jesús dice, el que me envió conmigo está. ¿Te das cuenta? Hay una conciencia de la presencia de Dios. El que me envió conmigo está. No me ha dejado el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Durante todo su ministerio, Jesús ha disfrutado de la presencia de Dios. Entonces, ¿por qué es tan grande esta agonía? Porque Jesús vino a Getsemaní para buscar el rostro de su Padre, como lo había hecho tantas veces. Jesús vino a Getsemaní para buscar el rostro de su Padre. El texto nos dice que Él se postra en tierra, el Hijo de Dios, el Señor de la gloria, ante quien se postrará todo hombre doblará su rodilla delante de Él, pero Él se postra. ¿Lo va comprendiendo? Él se postra, Él se arrodilla para buscar el rostro de su Padre. Un temor reverente. Él dobla su rodilla, Él se postra. Otras traducciones dice rostro en tierra. ¿Puedes ver al Hijo de Dios que con sus propios labios está besando la tierra para orar al Padre?
Eso habla del inmenso dolor y de la inmensa agonía que está experimentando Jesús. Se postra en tierra y eleva su oración a Dios. Y esta oración a Dios es consciente de la relación que tiene con Dios, es consciente de la intimidad que goza con Dios. Y al ser consciente de la intimidad que tiene con Dios, él dice, Abba, Abba, que traducido es, papá. Qué palabra más íntima, qué palabra tan cercana. Algunos comentarios dicen que se podría también traducir como papito. Abba, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y Marcos nos dice que Jesús oró 3 veces. Solo para que tenga este detalle. Todo judío piadoso, todo hombre piadoso, formado en la ley, adorador del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, oraba 3 veces. El Salmo 55, versículo 17 dice, tarde y mañana y al mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. ¿Cuántas veces? Tarde, mañana y al mediodía. Todo hombre formado en la ley oraba a Dios 3 veces. Todo judío piadoso que se encontraba en angustia clamaba al Señor 3 veces, como el apóstol Pablo, 3 veces he rogado al Señor que quite este aguijón, o como el profeta Daniel, 3 veces he buscado tus justos juicios. ¿El Señor está haciendo lo correcto? ¿Está buscando el rostro de su Padre? ¿Está confiando en su Padre? Jesús está buscando el rostro de su Padre con toda confianza, con toda esperanza, pero Él comienza inmediatamente a experimentar el rechazo. Porque clama y no hay respuesta. Porque clama y no experimenta esa presencia. ¿Qué está experimentando entonces el bendito Hijo de Dios? Él está comenzando a experimentar el rechazo de un condenado a la copa de la ira de Dios. Por esa razón, queridos hermanos, ningún sufrimiento, ninguna aflicción de cualquier hombre, mujer en esta tierra no son comparables con esto en lo absoluto. En lo absoluto. Muchas veces yo he escuchado a personas decir, estoy viviendo mi Getsemaní. Eso es una blasfemia. Y ya vamos a entender por qué. Eso es una blasfemia. Tus sufrimientos, tus dolores, tus aflicciones no son comparables. No son comparables. No se pueden comparar. Jesús está experimentando el rechazo que experimenta un condenado a la copa de la ira de Dios. ¿Qué es esta copa? Es la copa del juicio. ¿Qué es esta copa? Es la copa de la ira de la cual hablan los salmos y los profetas. Salmo 75, versículo 8. Escuche con atención. En la mano del Señor hay una copa espumante de vino mezclado con especias. Cuando Él lo derrame, todos los impíos de la tierra habrán de beberlo hasta las heces. Es decir, todos los impíos, todos los pecadores beberán de la copa de la ira de Dios sin dejar ni una gota. Luego los profetas como Isaías habla de el cáliz de la ira de Dios, Isaías 51, 22. Jeremías 25, 15 dice el vino de la ira de Dios. Ezequiel 23, 31 al 34 habla de una copa de ruina, una copa de desolación. Ruina, desolación, ira, juicio,
horror, espanto. Todo eso contiene esa copa. Y esa es la copa que todos los pecadores están condenados a beber. Esa copa contiene el juicio sobre el pecado. Esa copa contiene el mismísimo infierno. Y esa copa contiene también el rechazo de Dios. El rechazo de Dios. Por eso es tan bendita la esperanza del cristiano, que cuando parta disfrutará de la presencia gloriosa de Dios por los siglos de los siglos. Eso es lo que los teólogos llaman la visión beatífica. Como dice Mateo 5, entonces todos miraremos al Señor, veremos a Dios, la visión beatífica. Pero ¿qué le espera al pecador culpable? No una visión beatífica, sino un error que le acompañará por toda la eternidad, el rostro de la ira de Dios contra todos sus adversarios. Para Jesús, entonces, ¿dónde está lo horrible de esta copa? Medítalo, por favor. Para Jesús, ¿dónde está lo horrible de esta copa? ¿Lo horrible de esta copa está en la traición de Judas? No. ¿Lo horrible de esta copa está en la negación de Pedro? No. ¿Lo horrible de esta copa está en el abandono de sus discípulos? No. ¿Lo horrible de esta copa está en la burla del Sanedrín o en la burla que le darán los soldados romanos y el maltrato? No. ¿Dónde está lo horrible de esta copa? Aquí está la respuesta bíblica. Lo horrible de esta copa está en cargar el pecado y aceptar el juicio de Dios como un culpable. Ahí está lo horrible de esta copa. Lo horrible de esta copa está en cargar el pecado y aceptar el juicio de Dios como un culpable, no siéndolo. ¿Lo va comprendiendo? Es por eso que el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y luego el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 13 dice, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces, ¿dónde está lo horrible de esta copa? Cargar con el pecado. Lo horrible de esta copa es ser declarado culpable. Esa es la razón por la cual el Señor pide ser librado de esta copa. No es miedo a la muerte. Otras traducciones dicen, no me hagas beber este trago amargo. Líbrame de esta copa. Otras traducciones dicen, no me hagas beber este trago amargo. ¿Cuál es el trago amargo de Jesús? ¿La muerte? No, porque Jesús es consciente que Él ha venido para morir. Él es consciente que es el Cordero de Dios. Él es consciente que ha venido para morir. De hecho, se los dijo a sus discípulos, Marcos 10:45. He venido para dar mi vida en rescate por muchos. Jesús es consciente que le espera la muerte. Juan capítulo 10, versículo 18. Yo pongo mi vida, nadie me la quita. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Entonces Jesús no teme a la muerte. Jesús no teme a la muerte. Él sabe que debe morir. ¿Qué es lo que aflige la bendita alma de nuestro Señor? Algo por lo que tú y yo no nos afligimos. Porque si estuviéramos afligidos por el pecado, estaríamos revolcándonos aquí ahora, clamando misericordia.
ninguno de nosotros podría levantar la cabeza. Se sentiría completamente abrumado y aplastado. Jesús no teme a la muerte. Su pasa de mí esta copa significa lo siguiente: hay otra forma en la que no tenga que cargar con aquello que aborrezco. Padre mío, ¿existe otra forma en la cual yo pueda pagar por tu pueblo sin tener que cargar aquello que es repulsivo para mí? Padre mío, ¿existe otro camino? ¿Existe otro camino en que no tenga que asociarme con eso que odio con todo mi corazón, con todo mi ser, con toda mi alma? ¿Lo va entendiendo? Para los pecadores, para los pecadores, un pecado más, una blasfemia más, un garabato más, una mentira más, un adulterio más, un robo más, una fornicación más, una desobediencia a los padres más, no significa nada. Pero para Jesús el justo, para Jesús el puro de corazón, para Jesús el limpio de manos, para Jesús el santo de los santos, cargar con el pecado es algo que aflige su alma. ¿Hasta qué? Hasta la muerte. ¿Te das cuenta, hermano? Déjame hacer un punto aplicativo aquí. ¿Cómo yo puedo saber que estoy creciendo en santidad? El pecado comienza a dolerte. Sí. Y bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Cómo sabes que estás creciendo en santidad? Ah, ¿porque pecas menos? No. ¿Cómo sabes que estás creciendo en tu caminar con el Señor? El pecado te duele. Te duele pecar contra un Dios santo. Te duele pecar contra tus hermanos. Te duele pecar deliberadamente. Te duele, te aflige. ¿Y sabes por qué? Porque tu entendimiento del pecado está creciendo, pero también entiendes el amor y la misericordia de Dios. Pecado no es un juego. Alguien que está creciendo en santidad, alguien que está creciendo en su entendimiento de Dios, ve el pecado como pecado. No toma el pecado como causa de burla, no toma el pecado como causa de chiste. Esa es la razón, queridos hermanos, por lo cual es blasfemo en lo sumo lo que hace un hombre como comediante llamado Pastor Rocha. Yo, un cristiano, me voy a poder reír de algo que puso al Señor Jesucristo en la cruz. Podemos hacer bromas del pecado. Luchamos contra el pecado todos los días. El pecado nos amarga el día, el pecado nos amarga la existencia, el pecado trae tropiezo en nuestras familias, el pecado nos hace más desdichados. ¿Cómo el pecado puede ser algo para burlarse? Esto es lo que produce esa tremenda agonía en el Señor Jesucristo. Una tristeza que no tiene comparación. Ni siquiera en los sacrificios del Antiguo Testamento. Voy a explicarlo por qué. Porque aunque los sacrificios del Antiguo Testamento son señales, son tipos, son sombras que apuntan a Jesús y que fueron revelados por causa de Jesús, aún así, cuando estos animales recibían la imputación del pecado del Israel, del pueblo de Israel, estos animales no eran conscientes del pecado. Esos animales no tienen una conciencia moral del pecado. Pero Jesús, verdadero hombre, verdadero Dios. Y al ser verdadero hombre,
tiene verdadera alma, verdadera mente, verdaderas emociones. Al ser un verdadero hombre, ¿es consciente de lo que se le está imputando? Sí. ¿Es consciente de lo que se le imputa? Sí. ¿Es consciente de los cargos que se le imputan? Sí. Jesús se le ha imputado el pecado y la rebelión de su pueblo de una forma judicial y real. Por lo tanto, Jesús está comenzando a experimentar en su alma el peso abrumador de cargar con el pecado. ¿Y qué hace Jesús? ¿Reclama? ¿Abre su boca para protestar contra su Padre? Él guarda silencio. Como cordero, enmudeció tras sus trasquiladores. Déjame dar otro punto aplicativo acá. Muchas de nuestras discusiones matrimoniales, porque supongo que discuten, ¿no? No, eso pasa en otra iglesia, pastor. Muchas de nuestras discusiones matrimoniales, muchas de nuestras discusiones laborales, muchas de nuestras discusiones en nuestro entorno, muchos de nuestros problemas o conflictos en nuestra familia, se debe a un problema en la raíz de defender tu justicia. ¿Sí? Porque cuando tienes una diferencia con tu esposa, tú quieres defender tu justicia. Tú quieres defender tu reputación. Tú quieres defender que tenías la razón. Tú peleas porque quieres defender tu punto de vista. Tú discutes porque quieres defender que eres justo y que no toleras una injusticia o algo que manche tu reputación. ¿Sabes por qué lo hacemos? Porque nos creemos buenos siendo malos. Pero aquí vemos a aquel que es bueno, santo y justo, guardando silencio. Sofonías dice, Él callará de amor. Él callará de amor. ¿Por qué es tan terrible lo que nuestro Señor está experimentando en Getsemaní? En primer lugar, porque una cosa, por muy desagradable y horrible que sea, una cosa es que todos nosotros tengamos que responder por nuestros pecados delante de Dios. Ese es el veredicto de la justicia de Dios. Todo hombre un día tendrá que responder delante de Dios por todas sus obras, sean buenas o sean malas. Todo aquello que está oculto saldrá a la luz. Todo. Incluso aquello que usted borró del historial de Google. Todo saldrá a la luz. Todo. Todo. Todo oculto saldrá a la luz. Todo hombre, mujer estará delante de un Dios santo y justo para dar cuenta de qué? De sus propios pecados. Pero otra cosa es comparecer delante de Dios para dar cuenta y para responder por cada crimen, por cada blasfemia, por cada mentira, por cada robo, por cada adulterio, por cada fornicación, por cada chisme de otros. ¿Lo va dimensionando? Todo hombre tendrá que dar su cuenta a Dios personal. Ahí no estará padre, no estará madre, no estará amigo, no estará pastor, no estará diácono, no estará anciano. Cada hombre estará solo delante de Dios, delante del tribunal de Dios. Pero aquí encontramos a nuestro bendito Señor Jesucristo respondiendo por los pecados de su pueblo. Jesús está ahí respondiendo por cada crimen. Jesús está ahí respondiendo por cada malicia. Jesús está ahí respondiendo por cada maldad de otro. Esa es la angustia. Esa es la angustia. Y en Getsemaní Jesús tiene que aceptar la voluntad del Padre
de ser el portador del pecado del pueblo de Dios. Por eso hemos llegado a este capítulo. Jesús está en Getsemaní aceptando la voluntad del Padre de ser el portador del pecado de los escogidos de Dios. En términos concretos, eso significa que Jesús está ahí aceptando la consecuencia final de ser el siervo de Dios. ¿Qué es la consecuencia final de ser el siervo de Dios? ¿Cuál es el camino final de ser el siervo de Dios? Herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, herido por nuestros pecados. ¿Te das cuenta? Una pregunta teológica. ¿Por qué Jesús tiene que sufrir de esta manera? Porque si Cristo solamente experimenta el sufrimiento en su cuerpo, Él sería el redentor de nuestro cuerpo. Si Cristo experimenta el sufrimiento en su cuerpo, Él sería solamente el redentor de nuestros cuerpos. Pero Él sufre en su alma porque también es el redentor de nuestras almas. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Nuestro sustituto sufriente nos da una salvación completa. Completa. Salvo sin lugar a dudas en cuerpo y alma, porque Jesús sufrió por nuestros pecados en cuerpo y en alma. Eso es lo que dice el autor de los Hebreos, Hebreos capítulo 2, versículo 10. Porque convenía, mire qué hermoso esto, convenía a aquel por cuya causa todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por la aflicción al autor de la salvación de ellos. ¿Cómo es posible que Jesús el perfecto tenga que pasar por un momento de perfección? No está hablando de perfección moral, está hablando aquí del alcance y de la profundidad de su salvación. Y esa es la razón por la cual Jesús no solamente sufre en cuerpo, también debe sufrir en su alma. Si Jesús solamente sufre en cuerpo, Él sería el redentor de tu cuerpo, no de tu alma. Pero tu alma está en paz, que Jesús en su alma sufrió ¿qué cosa? La ira de Dios. Eso puedes decir, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Es por eso que la partida de un hijo de Dios de este mundo al mundo glorioso no es dolor, no es tristeza, es victoria. Es victoria. Es la victoria del Señor. En Getsemaní, Jesús debe someterse entonces a la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es que beba del cáliz del juicio divino, que experimente el horror de la ira de Dios que corresponde a los pecadores, no siendo un pecador, pero sí va a experimentar el horror que corresponde a los pecadores. Esa es la razón por la cual somos salvados de la ira de Dios, somos salvados de la condenación, somos salvados de los terrores del infierno, porque Jesús lo vivió por ti. Bendito sea Dios. Es por eso que el autor de los Hebreos dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y luego el autor de los Hebreos añade esto, así también Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo fue juzgado y murió una sola vez. ¿Mas por qué resucitó? ¿Por qué resucitó? ¿Porque era pecador? No. ¿Por qué resucitó? Porque Él era el justo.
Y la promesa del Antiguo Testamento es que Dios va a levantar al justo del polvo de la tierra. Jesús es el justo que cumplió toda la ley. Y como cumplió toda la ley y entregó una obediencia perfecta, el Padre no tenía nada más que levantarlo de la tumba frígida y de la muerte. Y el sello de nuestra salvación completa es que Jesús ha resucitado. Vive por los siglos de los siglos. Pero antes de llegar al trono de gloria, ¿qué tuvo que ocurrir con Jesús? Hebreos 10:27 dice que a todo pecador que bebe la copa de la ira de Dios le espera una horrenda expectación de juicio que de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Esa es la razón por la cual Jesús gime, llora, se angustia en Getsemaní. ¿Fue a buscar el rostro de su Padre para ser consolado? Experimenta el rechazo de un condenado. Entonces en Getsemaní Jesús escuchó el veredicto: eres culpable. Escuchó el veredicto del Padre: eres culpable. ¿Y qué dijo Jesús? Amén. Amén, Padre mío. No lo que yo quiero, sino lo que tú. El Padre le declaró culpable por imputación. ¿Recuerdan los sacrificios del Antiguo Testamento? Cuando el israelita piadoso imponía las manos y confesaba el pecado, acto seguido, ese animal debía morir inmediatamente. Está ocurriendo eso con Jesús. El Padre le declara culpable por imputación. ¿Y qué hizo el Hijo de Dios? Él aceptó todos nuestros pecados. Todos. Él los aceptó todos. Hermano mío, los aceptó todos. Pasado, presente, futuro. Todos. Gloria a Dios. Todos. Si Él dejó un pecado fuera, entonces ese pecado te condena a toda la eternidad sin Dios. Pero Él aceptó el veredicto. Él aceptó toda la culpa. Él aceptó todas tus mentiras. Aceptó todas tus faltas. Él aceptó todos tus fracasos. Todos, absolutamente todo. Y le dijo amén a la santa justicia de Dios. Cuando la santa justicia lo declaró culpable, Él dijo amén, lo soy. No podemos comprender esto, hermano. Cuando no podemos comprender algo, son mejor las lágrimas. Que Dios nos dé lágrimas. No lo podemos comprender. Ni mente humana, ni mente angelical lo puede comprender. ¿Cómo? Cuando el Padre lo condenó, Jesús dijo amén a la necesidad del derramamiento de sangre. Cuando el Padre lo condenó, Él dijo amén a la cruz. Cuando el Padre lo condenó, Él dijo amén al hecho de que sería abandonado en la cruz del Calvario como un pecador. En Getsemaní tenemos entonces una sentencia y en la cruz tenemos su ejecución. Déjame compartir esta cita de este sermón de Spurgeon sobre Getsemaní. Escucha con atención. A veces siento que merezco ser lanzado a lo profundo del infierno, pero voy a Getsemaní y me asomo por los viejos olivos y veo a mi Salvador. Le veo revolcarse, angustiado en tierra, y escucho que salen de él tales gemidos como nunca antes han salido de pecho humano alguno. Miro la tierra y la veo enrojecida por su sangre, y en tanto que su rostro está manchado con el sudor y la sangre, me digo, mi Dios, mi Salvador, ¿qué te aflige?
¿Qué te angustia? Le escucho responderme, estoy sufriendo por tu pecado. Dios nos ayude a no ser livianos con algo que provocó tanta angustia a nuestro Señor. De serlo entonces, hermanos, somos peores que los demonios, porque los demonios no saben nada de la redención. Jesús no derramó la sangre por ellos, no rescató a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham. Si somos livianos con el pecado, boteamos la preciosa sangre del Hijo de Dios. Lucas nos dice que esta agonía emocional de Jesús, esta agonía emocional y física es tan intensa que un ángel del cielo apareció para fortalecerlo. Fíjense que un ángel del cielo apareció ahí en el huerto para fortalecerlo, pero el ángel le habló, no, porque aún los ángeles enmudecen ante los padecimientos de Cristo. No tienen nada que decir. Aquel que oye la oración en el huerto pide que oren por él. Mira qué cosa. Aquel que dice, nunca te dejaré, nunca te desampararé, él estuvo solo, solo, absolutamente solo. Aquel que dice, no temas, teme. Aquel que dice, yo le dejo mi paz, se siente turbado. Aquel que promete ser su compañía, hermano amado, su compañía para siempre, le pide a sus amigos que no lo dejen solo y le dejan solo. Aquí vemos el sufrimiento de Jesús que ya comienza a experimentar la soledad. Porque la voz que dijo al comienzo de su ministerio, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia, esa voz ya no se oye, ya no se oye la voz del Padre. Ninguno de sus discípulos tuvo una palabra de aliento. Ninguno de sus discípulos tuvo una palabra para animarlo. Y los ángeles, al ver a su Creador sufrir, simplemente se estremecen y acuden a fortalecerlo con su presencia. Pero Jesús está solo. Luego de experimentar esa gran angustia, Jesús dice, la hora ha venido. Versículo 41. La hora ha venido. ¿Cuál hora? La hora de su sacrificio. La hora ha venido, el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Nota ahí la distinción de Marco, es entregado en manos de pecadores. ¿Qué harán estos pecadores? ¿Lo maldecirán? ¿Lo escupirán? ¿Se burlarán de él? ¿Lo escarnecerán? ¿Le darán un trato injusto? Pero ese ser entregado en manos de los pecadores significa ser llevado en la cruz porque Dios lo entregó antes de la fundación del mundo, como dice el apóstol Pedro. Entregado. En Lucas capítulo 22, versículo 53, Jesús llama a este acto de ser entregado, ¿sabe cómo? La hora de las tinieblas. Jesús dice, estas son las horas de las tinieblas. Jesús en el huerto de Getsemaní enfrentó la hora de las tinieblas, la hora más oscura. ¿Por qué? Porque Satanás, el diablo, sabiendo que era la última oportunidad de atacar a Jesús, lo atacó con todo el terror, con toda la oscuridad espiritual posible. Sin lugar a dudas que Satanás vino ahí para tentarle acerca de si valía la pena ese sufrimiento. Mira, ¿vale la pena tu sufrimiento por este que te negará 3 veces?
¿Vale la pena derramar tu sangre por estos que te han abandonado? ¿Vale la pena derramar tu sangre por estos que te negarán? ¿Vale la pena tu sangre por estos que van a decir, no lo conozco? ¿Qué dijo el bendito Hijo de Dios? Padre, para eso he llegado a esta hora. Glorifica tu nombre. Si tengo que derramar mi sangre por estos que tú has amado desde toda la eternidad, lo haré, lo haré, lo haré con gozo, lo haré y beberé la copa y beberé toda la ira sin dejar ni una gota de condenación a los que tú has amado para siempre. Esas son las gloriosas noticias del Evangelio. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Los evangelistas nos dicen que en el huerto de Getsemaní se llenó de tinieblas. Hubo tinieblas. Eso te recuerda a la noche de la Pascua, ¿no? La noche de la Pascua fue una noche de tinieblas. Y en esa noche de la Pascua, a todo israelita se le había prohibido salir de su casa. ¿Recuerda por qué? Se les prohibió salir de sus casas por temor de la espada del ángel vengador, por temor de la espada del ángel destructor. ¿Pero qué hizo Jesús? Salió y no evitó la espada. Jesús tomó la copa y bebió el juicio de Dios sobre el pecado. Él bebió toda la copa de la ira sin misericordia para darnos a nosotros misericordia sin ira. Gloria a Dios. Permíteme finalizar con estas tres aplicaciones para nosotros. Porque aunque es una predicación, es instrucción doctrinal que necesitamos. La agonía del Mesías en Getsemaní nos enseña, número uno, que si la paga del pecado por nuestros pecados demandó la agonía del Hijo de Dios para ser expiado, eso significa que el pecado debe ser algo infinitamente horrible a los ojos de Dios y a nuestros propios ojos. Mediten eso. Si la paga de nuestros pecados demandó la agonía del Señor, tú no puedes jugar con el pecado, no puedes coquetear con el pecado no te puede dar lo mismo. No puedes vivir una vida diciendo, bueno, Dios me perdonará. Debes tomar una acción radical contra el pecado. No puedes ser liviano con algo que causó la agonía de tu Señor. Segundo, si Dios no perdonó a su propio Hijo, cuando su propio Hijo tomó el lugar de los pecadores, ciertamente Dios no tendrá por inocente al culpable. Dios no perdonará al pecador impenitente. Dios no perdonará al hombre o la mujer que rechaza al Evangelio y que menosprecia a Jesucristo. No tendrán perdón. Tercero, y alienta tu corazón con esto. ¿Es grande la agonía de tu Señor en Getsemaní? ¿Es grande? ¿Es indescriptible? ¿No tiene comparación? Esa agonía es la medida de su amor por ti. Porque así de grande como es su agonía, así de inmenso es el amor de Dios por su pueblo. La magnitud de su agonía, la magnitud de sus sufrimientos, es la medida de su amor por ti.
la profundidad de sus sufrimientos, la profundidad de su agonía, la profundidad de su angustia, es la profundidad de su amor por ti. ¿Qué estuvo dispuesto a hacer el Hijo de Dios? Estuvo dispuesto a soportar el infierno espiritual en Getsemaní y luego ir al Calvario para morir por sus enemigos. Entonces yo te pido, hermano, al cerrar este sermón, mira Getsemaní, mira la angustia de tu Señor. ¿Y qué verás ahí? Verás el precio de tu redención. ¿Cuánto costó la redención de tu alma? Nunca lo olvides. Nunca lo olvides. Los sufrimientos indescriptibles del alma de tu Señor. Demos gracias al Señor por su palabra. Oremos.